¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a estar conversando nuevamente, me da mucho gusto que nos acompañe aquí en Contexto, abriendo la conversación, a la tanatóloga, psicóloga Amairani Díaz. Vamos a estar tratando un tema que esperemos que le guste y que le sirva sobre todo. El tema es pérdida de sueños e ilusiones, así como canción de Alejandro Sanz. Y lo Sí, vamos corazón partido. y vamos a estar trabajando este tema en los próximos minutos. Y bueno, pues también esperemos que más de un argentino nos vea hoy. Ok. ¿Cómo estás? Muy bien, Muy bien, buena tarde, muy buen día. Muy feliz de estar acá y de tomar este tema que es tan importante el entender por qué la gente se apasiona tanto y se deja llevar y saca todas estas emociones en un partido, ¿no? En un deporte que refleja muchísimo lo que traes dentro. No es nada más el deporte. Es muy interesante. No sé si en todos los países se viva de esta manera como lo viven, por ejemplo, los argentinos. En México somos muy apasionados del deporte y lo vemos, ¿no? Nos ilusionan con muy poquito, la verdad, porque bueno, realmente las posibilidades que tiene siempre la selección mexicana de fútbol de llegar a las instancias finales es prácticamente nula. Y entonces cualquier partido, digamos cualquier sueño y victoria la celebramos quizá más de lo que deberíamos, ¿no? Con más euforia de la que deberíamos, pero bueno, cada quien mata las pulgas como puede, dice el refrán, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Cuando hablamos de sueños e ilusiones, primero hay que tenerlos, pero para tenerlos debemos de tener también ciertos elementos que nos permita aspirar a ello, y después también tenemos que entender que se pueden perder. Sí, O no lo se que pueden pasa, alcanzar, ¿no? exactamente, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo siento que aquí no se habla solamente de un partido, de una selección o de toda esa esperanza que pones en un sueño. Y cuando perdemos ese sueño es cuando se da este duelo. O sea, no es nada más el hablar de la selección, del partido, de lo que va a pasar, sino todo esto que tú depositas, la esperanza del va a llegar, esta vez sí, te apasionas con tu equipo y echas porras y demás, pero es todo lo que conlleva alrededor, la reunión con los amigos, el cantar el himno, el ponerte la playera, o sea, son tantas cosas que van alrededor de un partido. Ahora, tú mencionas algo que me parece muy, muy importante, muy interesante, Mayrani. Finalmente estamos exteriorizando muchas cosas, ¿no? No solamente es el partido, finalmente puede ser muy apasionado, pero las reacciones que tenemos son distintas y son reacciones que cada quien saca a través de ese triunfo o esa derrota, muchas cosas que tenemos ahí guardadas, ¿no? Ahí es donde tú puedes ver y podemos ver que se presentan las etapas del duelo, las que ya hemos platicado. Por ejemplo, ahora que perdió México, ¿no? Que sí jugó muy bien y que la selección, bueno, de verdad dio un muy buen partido, pero se viene esta negación. No, y nos robaron un gol y fue comprado. Empieza esta etapa que es que es la primera etapa de duelo, pues la negación. Enojo, la negación. Después viene la ira, el enojo, te enojas con el árbitro, te enojas con lo que se te ponga enfrente, ¿no? Después viene la tristeza, la depresión, o sea, gente llorando por su equipo, rompiendo la playera. De verdad se reflejan muchísimas cosas. Pero hay que entender algo bien importante en esto, que en México, bueno, no es solo México, creo que a todo mundo nos enseñan a ganar. Toda la vida tienes que tener mejores calificaciones, que tener mejor, pero no te enseñan a perder. No te enseñan a perder. Y el deporte hace eso. Te enseña que aunque seas el mejor del mundo, también puedes perder. Y se dan las pérdidas. Y es súper importante porque en la vida tenemos pérdidas. Y no estamos preparados para perder. Pierdes una mascota, pierdes un amigo, pierdes el trabajo, pierdes un ser querido. Estamos llenos de pérdidas. Un sueño, ¿no? Para muchos. Pierdes un sueño, que esto es básicamente la pérdida del sueño, del sueño de que tu equipo llegara, de que pasara a la semifinal, de que pierdes un sueño. Y ahí estás experimentando una pérdida, que es tan importante entender que es lo que pasa en la vida y es lo que vas a vivir en tu duelo. Cualquier cosa que sea significativa en tu vida es una pérdida. Hay que entender que es una pérdida y que es un duelo, ¿no? La pérdida, pues sea lo que yo tuve y perdí,
un ser querido, una mascota, perdí mi carro, ¿no? O un sueño que yo tuve y no logré. No llegó mi selección, quise ser mamá y no pude, quise ser doctor y no hubo dinero en casa, por ejemplo, para pagar la carrera o cosas así. Es donde pierdes un sueño y esa es una pérdida significativa en tu vida que te lleva a vivir un duelo. Dices, nos enseñan a ganar y no nos enseñan a perder, pero nos enseñan a ganar o nos presionan para ganar. Para siempre ser mejor porque, y siempre ganar. Pues ganar, realmente son muy pocos los que logran ganar, ¿no? Por ejemplo, en un mundial de fútbol, pues solamente gana uno de 48. Quizá en 4 años, si se suman este proyecto de la FIFA que está en 64, ganará uno de 64, o en la escuela siempre habrá uno que es el mejor que del saca salón, las ¿no? calificaciones, o en una carrera atlética. Bueno, ganar es para uno o para unos como equipo. La gran mayoría no ganan o no ganamos. A pesar de que nos enseñan esto, uno entendería que se genera un gran dolor, una gran frustración de la gran mayoría, ¿no? Exacto, pero ahí es donde tú tienes que saber y guiar, ¿no? A saber cuál es tu éxito personal. O sea, no precisamente tienes que ser el primero. Puede ser el segundo. No sé si has visto de repente estos videos, que hay un video de unos niñitos que uno gana el primer lugar y está súper triste porque su papá no lo vio. Y el segundo lugar está porque están los papás, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es tan importante el primer lugar? Y ¿hasta dónde es tu éxito personal? Para ti, ¿qué es ganar? ¿Y qué es lo que vale el ganar 1, 2, 3, un lugar o una medalla? ¿Hasta dónde estás listo tú y cómo estás preparado tú emocionalmente para tomar estas pérdidas o estas ganancias, ¿no? Ahora dices, nos obligan y nos presionan para ganar, pero no nos enseñan a perder. No te enseñan. A pesar de que es mucho más fácil que perdamos, que no tengamos, digamos, estos primeros lugares, y no nos enseñan a eso. No. Incluso, no sé si has visto, por ejemplo, también en los trabajos, ¿no? En los trabajos y tienes que dar una milla más, y tienes que hacer, y tienes que hacer. Pero, ¿qué pasa? Yo lo vi una vez en una empresa que me invitaron, el que te presionan mucho con esto, ¿no? Y da la extra milla, y tienes que ser mejor, y tienes que hablar, y tienes que hacer, y todo. ¿Ya te preocupaste qué está viviendo esa persona? Si trae algún duelo, si perdió algo, si emocionalmente está estable como para que lo presiones tanto. O sea, es presión. Y no volteas a ver cómo estás emocionalmente. Entonces, eso es súper importante, el entender que tienes que trabajar en ti, ver cómo estás, cómo manejas esas heridas, cómo manejas esas emociones, como para llegar a esa extra milla o llegar a lo que puedes hacer. Y si no lo logras y si no llegas, tampoco está mal, porque está muy mal visto, ¿no? A veces es que no pudiste, te dije, es que no llegaste, es que no te esforzaste. ¿Quién dice que no me esforcé? ¿No? Te ponen esa etiqueta de no te esforzaste. ¿Y quién dice que no di mi mejor versión o lo que pude a como pude? Pero sigue habiendo esa presión y ahí es donde se presentan otra vez muchas etapas de duelo, ¿no? Y bueno, lo entendemos porque ahorita que tú lo mencionas, estas etapas de duelo y haciendo esto que se está viendo después de la Copa del Mundo con la gran mayoría o una parte importante, digamos, de las y los argentinos. En verdad son estas etapas de duelo, Viene la etapa de la negación. Totalmente. Muchas personas ahorita están juntando firmas para que se repita la final, algo que es completamente absurdo, pero lo están haciendo. O sea, esas miles de personas que se están sumando a esta propuesta siguen sin reconocer la derrota, siguen en la negación de que perdieron. Siguen en la negación, pero ahí te voy a decir algo bien importante. Una persona sana emocionalmente ni se enoja con el que ganó, ni se decepciona de que perdió. Pero ahí tú lo que estás haciendo es proyectar tus heridas personales, odio, envidia, coraje, hacia la selección que sea, ¿no? Voy a hacer una pausa para seguir con estas etapas, que es muy interesante cómo a nivel masivo, a nivel grupal, también se cumplen estas etapas de duelo. No nomás son personales. Vamos a la pausa y volvemos.